Mucha atención, vamos a comentar varias cositas del directo de la noche de ayer de Antonio David Flores. Ayer ya comentamos de forma breve que Antonio David había confirmado la información publicada por Albert Domènech en el periódico La Vanguardia, en la que se decía que María Patiño tiene que pagar una fianza de 120.000 euros por el juicio de los carteles de Málaga. Una María Patiño que minutos después de la publicación de esa noticia hacía un ridículo de lo más espantoso en redes sociales negando la noticia. Ella aseguraba que no, que era todo falso, que se lo habían inventado, que hablasen con su abogado. Definitivamente lo de María Patiño ya es una huida hacia adelante que yo no sé a dónde le va a conducir. Luego también vamos a comentar un mensaje que ha publicado hace unos minutos en redes sociales que demuestra una vez más que esta mujer no está bien. Pero atentos porque vamos a ver cómo Antonio David y su abogado, Iván Hernández, destapan las vergüenzas de María Patiño y confirman que la información es verdadera por mucho que ella lo quiera negar en sus redes sociales. Flip, María Patiño, La Vanguardia no miente, Albert Domènech no miente. La que llevan mintiendo desde hace más de 2 años eres tú, periodista. Me sorprende que conociendo el auto de la misma forma que lo conozco yo desde hace más de una semana, te atrevas a tachar a un profesional periodista, compañero tuyo, de poco profesional llamándolo mentiroso. Bueno, es que esto es muy sencillo. Simplemente se trata de elegir a quién nos tenemos que creer, si a María Patiño o a Albert Domènech. ¿Nos tenemos que creer a la periodista que en su momento dijo que había un juicio que no se había celebrado, que había visto con sus propios ojos unas imágenes en las que se veía cómo Antonio David pegaba los carteles? ¿Nos tenemos que creer a María Patiño o nos tenemos que creer a un periodista como Albert Domènech, que para empezar trabaja en un periódico serio como La Vanguardia, no presenta un programa como Socialité, y que además tiene una trayectoria que la avala de sobra? O si queréis también planteamos si deberíamos creernos a María Patiño o a este señor de aquí, a Iván Hernández, un abogado como la copa de un pino, un profesional riguroso. ¿Alguien se piensa de verdad que Iván Hernández también va a estar mintiendo? ¿Que se va a inventar todo este tema de la fianza? Vamos a ver ahora lo que dice porque esto ya es la estocada final a la colaboradora de Sálvame. Que la mentirosa en toda esta historia eres tú. Te emplazo a que en 24 horas... 24, porque esto es enseñar un papel, o sea, tampoco... María Patiño, te emplazo a que saques el auto judicial para que demuestres que no estás mintiendo, que la que dice la verdad sobre la información que da el periódico de La Vanguardia, y concretamente el periodista Albert Domènech, es mentira. Está claro que no lo va a sacar. María Patiño no va a sacar el auto judicial porque eso entonces implicaría darle la razón a Antonio David y reconocer que ella ha mentido y probablemente no poder volver a salir de su casa hasta 2030, porque va a tener que estar escondida del ridículo que va a hacer. Que La Vanguardia y Albert Domènech están mintiendo. Si no fuera cierto lo que se publica en La Vanguardia, saca el auto de 14 de abril. Todos conocemos el procedimiento, lo conoce María Patiño, lo conoce el abogado, su procurador, lo conocemos nosotros, lo conoce el juzgado y el auto está ahí. Al final, una afirmación así en redes sociales es pan para hoy y hambre para mañana. Efectivamente, como bien dice Iván Hernández, es pan para hoy y hambre para mañana. Pero esto, claro, esto lo podemos pensar nosotros, razonando de forma lógica y como personas adultas, que en el caso de María Patiño pues yo creo que ha quedado bastante patente que no es el caso. Lo de María Patiño está siendo una actitud completamente infantil, es como si fuera una niña pequeña que tapa una mentira con otra mentira. Y a pesar de que la han pillado, pues aún así sigue negando lo evidente. El problema es que por mucho que lo niegues, la realidad va a seguir ahí y nadie te va a quitar ni esa fianza que tienes que pagar ni ese juicio al que vas a tener que acudir. Es el problema de hacernos mayores y ser adultos, que tenemos que ser consecuentes de nuestros actos. Si te inventas que un señor ha pegado unos carteles en los que se le llama maltratador ante 1 millón de espectadores, pues eso tiene consecuencias. Ahora no vale esconder la cabeza como un avestruz. Y el caso es, ¿qué dice María Patiño en medio de este revuelo? ¿Qué tiene que decir ante esas palabras de ayer de Antonio David y de su abogado, confirmando la información de Albert Domènech? Pues atentos porque el mensaje yo creo que confirma la peor de las sospechas, que es que esta mujer no está bien. Dice, hay un tipo de personas que pretenden echarte un pulso sin saber que aun ganando jamás conseguirán tu reputación. Nos vemos en Sálvame. Es que esto es un auténtico delirio. O sea, te están diciendo que te has inventado lo de los carteles, que te vas a sentar en el banquillo en un juicio penal, que encima tienes que pagar una fianza de 120.000 euros, niegas la información, te dejan en ridículo y confirman que la información es cierta y tú sales a hablar de reputación. ¿Reputación por qué? ¿Por ser presentadora de un programa que pierde contra las repeticiones de la ruleta de la suerte? Es que mensajes como este confirman lo que ya hemos comentado en alguna ocasión. En ese programa les han endiosado tanto, les han hecho creer que por hacer el gamba 4 horas cada tarde son lo más de lo más,
que se han terminado creyendo su propia mentira. María Patiño se cree que está entre la crème de la prensa del corazón, cuando la realidad es que se ha convertido en una parodia de lo que era esta mujer hace unos años como profesional. Le ha devorado el personaje, se ha convertido en una caricatura de sí misma. Se cree que trabajar en Sálvame, y ya ni vamos a mencionar el programucho ese de los fines de semana, pero se cree que el estar en Sálvame le da alguna clase de reputación, cuando en realidad es que la poca gente que ve ese programa, que cada vez son menos, lo ve simplemente para reírse de ellos un rato, no porque se crean la información que dan o porque tengan alguna clase de reputación profesional. Es que podría decir que van de periodistas y en realidad son los payasos del circo, pero es que me parecería una falta de respeto a los payasos del circo, porque por lo menos esa buena gente hace una importante labor, que es alegrar a las personas y no hacer el daño que han hecho en toda esta banda, que además sabemos todos los juicios que tienen pendientes. Así que ¿reputación de qué? Déjate de pulsos y de reputaciones y paga, anda, que yo creo que es lo único que realmente le preocupa a Antonio David, que pagues y que te dejes de tonterías. Más cosas importantes que comentar de ese directo de la noche de ayer. Antonio David desmiente las informaciones que se habían publicado en las últimas horas, en las que decían que había ganado el juicio contra la fábrica de la tele en el Tribunal Supremo por el despido improcedente. En este caso, además, tanto él como su abogado, pues con un enfado que yo creo que resulta bastante comprensible. Estamos hablando de un asunto bastante serio. Es verdad que aquí, por ejemplo, también comentamos esa noticia porque estaba publicada ya en varios digitales, y no deja de ser cierto que muchas veces, por mucho que la noticia esté publicada en los confidenciales, pues siempre hay que andar un poco con pies de plomo. Al final sería muy hipócrita el estar criticando que María Patiño, por ejemplo, se inventa las cosas o que no contrasta las informaciones, si luego resulta que se incurre en la misma mala praxis periodística. Porque es verdad que equivocar todos nos podemos equivocar, pero lo importante al final es demostrar que se actúa de buena fe, y si alguien se ha equivocado en algo, pues es tan sencillo como rectificar y aprender de cara a la próxima vez. Así que yo creo que el asunto está más que aclarado después de esas palabras de Antonio David en el directo de ayer. De momento, a día de hoy, no hay sentencia del Tribunal Supremo contra la fábrica de la tele por el despido improcedente de Antonio David en Sálvame. Y ya por supuesto no podemos terminar de comentar este directo sin hablar del tema Marta Riesco, porque a fin de cuentas podríamos decir que en un principio era incluso lo más esperado, lo que generaba más expectación, si Antonio David iba a pronunciarse o no sobre esa ruptura que tanto viene dando que hablar desde la pasada semana. Lo último que se había dicho sobre este tema antes del directo es que Antonio David no estaba por la labor de decir nada y que no quiere saber nada de polémicas familiares, y podríamos decir que efectivamente pues esto se ha terminado cumpliendo. Las únicas palabras de Antonio David relacionadas con este tema fueron las siguientes: ¿voy a hablar de Marta? No lo sé, depende si me encuentro con ganas, lo voy a hacer. Y si no, te vas a otro canal, que ahí cuentan cosas que no tienen ni puñetera idea. Esto es lo que dijo ayer Antonio David acerca del final de su relación con Marta Riesco. Finalmente pues no terminó diciendo nada más. Y esto que voy a decir, que por supuesto es una opinión, pero es un poco la sensación que me da viendo cómo está el clima desde la semana pasada, que yo creo que en realidad lo que tiene que ver con la ruptura estrictamente como tal, a la gente ya incluso le importa poco, porque de algún modo ya pues esto se lo veía venir desde hace tiempo. Yo creo que lo que la gente también quiere de algún modo una explicación, o que quiere un pronunciamiento que sigue sin tener a día de hoy, es del hecho de que Marta Riesco señalara públicamente a Rocío Flores. Yo entiendo que Antonio David pueda enfadarse porque por ahí haya gente que informe sin tener ni puñetera idea, tal y como él ha dicho. Tampoco sé exactamente a quién se estaría refiriendo, pero por alguien lo dirá, digo yo. Pero lo que es una realidad, y eso nadie se lo ha inventado, es que desde el minuto 1 en el que se anunció esa ruptura, Marta Riesco publicó un mensaje en redes sociales en el que culpaba a su hija de lo sucedido. Eso está ahí y eso no se lo ha inventado nadie. Y yo creo que es una cosa lo bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que esta chica ha tenido que aguantar en los últimos 2 años, como para que alguien saque la cara por ella, porque no es para nada justo. No es justo que una vez más Rocío Flores tenga que salir salpicada por un asunto que a ella ni le va ni le viene. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.